Hola a todos, ¿cómo les va? Les habla el profe Menta. Esto es Religiosamente Incorrectos y hoy en este video vamos a seguir hablando de que Dios es libertario. Vamos a hacer un recorrido, vamos a seguir haciendo un recorrido sobre en las Escrituras acerca de los principios del liberalismo que se encuentran presentes en la misma y también de lo que se ha dado en llamar la nueva derecha. Hoy vamos a hablar puntualmente de Abraham, ¿sí? Abraham, el patriarca de Israel. Este patriarca de Israel que generó riqueza y tuvo influencia y poder allí donde se asentó y donde estuvo. Este Abraham, el hebreo, también conocido, salió de la ciudad de Ur de los Caldeos debido a que sus conciudadanos habían roto el pacto noético, ¿sí? Y habían empezado a promover la idolatría en el mundo. Te remito al video anterior en el cual hablamos de Noé para que te puedas situar un poquito más. Obviamente Abraham es posterior a Noé en la línea, en el relato del Génesis. Eh, lo, Esto de la idolatría que había introducido Caldea, o sea, la cultura de Caldea, lo que había hecho era difícil para las personas de bien el nadar en la sociedad del momento, o sea, se la pasaban nadando contra la corriente para respetar los principios que Dios le había dado a Noé. Cualquier coincidencia con el mundo moderno y con la realidad actual es pura casualidad. No, no es casualidad. Las escrituras justamente nos permiten tener principios de vida que podemos trasladar cualquiera sea la época y cualquiera sea la cultura para ponerlos en práctica. Y bueno, este justamente es uno de ellos, ¿no? Habían estado, o sea, Abraham nadaba contra la corriente y entonces, ¿qué hizo? Se fue de donde estaba. Algo similar hicieron los puritanos en la antigua Inglaterra del siglo XVII, cuando emigraron a las costas del continente americano para fundar una nueva nación y así poder escapar, por un lado, de las persecuciones religiosas y así poder desarrollar también su fe con libertad. ¿Mm? Bueno, volvamos al texto bíblico. Según lo indicado en el capítulo 12 del libro del Génesis, cuando Dios realiza el llamamiento a Abraham, lo bendijo de varias formas. ¿Sí? Esto lo vas a poder ver en el capítulo 12, versículos 1 al 3. Cuando sale de la ciudad junto a su padre, su sobrino Lot y el resto de la familia con rumbo a Canaán, que es la actual región de Israel y Palestina, eh, se trataba esta región de la tierra que Dios le iba a mostrar. Las bendiciones que Dios iba a hacer con él fueron las siguientes. Primero iba a hacer de Abraham una nación grande y un nombre grande, lo cual denota reconocimiento y liderazgo. Vieron que el ser una persona de fe no significa que uno tenga que ser un felpudo que te pisotee todo el mundo, sino que está bien tener reconocimiento y liderazgo, no es pecado. Un referente, la segunda bendición fue que lo iba a convertir en un referente para la sociedad allí donde Abraham permanezca. ¿Por qué? Esto se ve reflejado cuando le dice serás bendición. Debemos reconocer que el pueblo judío siempre tiene influencia en aquel lugar donde se establece. Eso, bueno, yo comercio habitualmente con personas de origen judío y sí, nunca he conocido un judío que no tenga algún tipo de liderazgo comercial. Bueno, la tercera bendición que Dios le da es que le dice así lo siguiente, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. ¿Sí? ¿Esto qué es? Una coalición ofensiva-defensiva entre Dios y Abraham. ¿Esto qué quiere decir? Que, o sea, si vos me venís a atacar, yo te voy a responder con todo lo que tengo. ¿Mm? Y va a tener a Dios de su lado, obviamente. Eh, en la geopolítica se sabe que quienes son aliados de Israel suelen ser naciones que siempre tienen buenos resultados. No en cambio pasa lo mismo con sus enemigos, quienes son enemigos de Israel en forma abierta. Siempre encontramos que tienen sociedades con tiranías o con líderes déspotas o autocráticos, con sus poblaciones sumidas en la pobreza o en conflictos sociales permanentes.
La cuarta bendición que Dios le da a Abraham, o que Dios le dice a Abraham que le va a dar, es que todas las familias de la tierra van a ser bendecidas por su descendencia, y de esa descendencia además provendría el Mesías Salvador, que es Jesucristo, ¿no? Que es nuestro Dios, el Dios de los cristianos. Bueno, una vez instalado en la actual región de Israel, Abraham se convirtió paulatinamente en el hombre más rico de la región. ¿Y por qué acumuló riqueza? Porque Dios le dio esa riqueza para ejercer influencia. ¿Sí? Siempre que tocamos el tema riquezas está el prejuicio de que no, las riquezas son malas, guarda, no vayas a tener éxito porque se va a corromper tu alma, vos tenés que ser un pobrecito para que puedas ser espiritual. No, mentira. O sea, Dios le dio riqueza, pero para ejercer influencia en la cultura y en la sociedad de su tiempo. O sea que las riquezas no son buenas ni malas, sino que depende cómo vos las uses. ¿Mm? Si vos a Dios te prospera y sin embargo no haces nada por la gente que está en necesidad, y bueno, va a ser un problema de conciencia entre vos y Dios. Bueno, ese es un tema para desarrollar en otra unidad. Sigamos. Eh, Aparte, otro punto, la Biblia enseña que es Dios quien da la habilidad y la capacidad para hacer riquezas. ¿Sí? Eso lo vas a poder encontrar si quieres leerlo en el Génesis capítulo 24, 34 y 35 son los versículos que describen esta promesa. Bueno, hubo un caso durante la historia de Abraham en el cual una hambruna, recordemos que la época de Abraham era una época en la cual la sociedad estaba organizada en torno a la actividad agrícola ganadera, ¿sí? Entonces, esta hambruna azotó la tierra de Canaán y Abraham tuvo que irse a Egipto, en donde llamó la atención del faraón. Porque un tipo que viene con caravanas de animales bueno, esposa y demás, o sea, y familia grande, llama la atención. Entonces, ¿qué pasó? El faraón, luego de una breve historia en la cual quiso cortejar a la esposa de Abraham y demás, lo libera porque Dios le revela que no toque a esa mujer y vuelve a la región de Palestina. El relato literario después del capítulo 13 indica también que Abraham era en extremo rico, ¿sí? El idioma hebreo en ese pasaje dice que era pesado, esto es, cargado de posesiones en sus caravanas, ¿sí? Y es una expresión adecuada para describir la responsabilidad de la riqueza. O sea, ¿por qué? Porque las personas que tienen riqueza no solo se tuvieron que esforzar para alcanzarlas, por supuesto, aquellos que las han hecho lícitamente, eh, y no solo se han esforzado, sino que además tienen preocupaciones para conservarla, ¿sí? Eh, y después tenés además que cuidarlas para no abusar de ellas. ¿Sí? Es importante notar que las enseñanzas bíblicas referidas a las riquezas nunca están en contra de las mismas. Como te dije antes, no está mal tener riquezas, sino que lo que tenemos que cuidar es nuestra actitud para que esas riquezas no nos controlen. ¿Sí? Jesús mismo dijo, no se puede servir a Dios y a las riquezas, porque se amará a uno y se odiará al otro. Esto depende del objetivo que vos sigas en su búsqueda. El doctor Miles Munroe, que lamentablemente ya no está entre nosotros, era un reconocido empresario y pastor de las Bahamas y uno de mis tantos referentes a nivel teológico y pastoral. Y él escribió que amar al dinero al costo de la dignidad, valor y bienestar de otros es un abuso de nuestro poder para obtener riquezas. En otras palabras, si vos perseguís riquezas solo por codicia o ansias de poder, estás eh, queriendo alcanzar la ilusión de controlar la vida de otros. Pero lo que vas a hacer va a ser un daño a la sociedad, y a la larga esto deviene en injusticia, iniquidad y corrupción. Cualquier casualidad, cualquier coincidencia, perdón, con los políticos o ciertos empresarios corruptos es pura casualidad. Bueno, el final de ese camino siempre es turbulento, en definitiva, ¿no? Si se va por el camino de las riquezas, pero para ese lado. Fíjate lo que dijo
el Papa Juan Pablo II, ¿no? El querido Karol Wojtyla, pese a que me considero teólogo protestante y prefiero en el ejercicio de mi fe cristiana las expresiones protestantes, esto no quiere decir que no haya aportes valiosísimos también de la otra vereda del cristianismo occidental. Y el Papa Juan Pablo II dijo, comentando la doctrina social de la Iglesia, que las ganancias de la acción empresarial son saludables y compatibles con el reino de Dios. ¿Sí? Ahora, cuando se busca este beneficio no por codicia, sino como manifestación para hacer el bien al otro, es decir, dar trabajo, apoyar o becar estudiantes destacados o chicos que tal vez no pueden acceder a un estudio porque sus padres no tienen una posición económica que se los permita, bueno, becar a este tipo de alumnos, ¿sí? Entonces, cuando esas necesidades humanas se satisfacen a través de la riqueza, son lícitas y son compatibles con el cristianismo. ¿Sí? Y también afirmaba el Papa Juan Pablo II que es responsabilidad de la Iglesia defender la propiedad privada y la libertad individual. Esto lo podemos encontrar en una encíclica. Eh, bueno, volvamos un poquitito al pensamiento religioso, ¿sí? Que puede ser en algunos casos tóxico, ¿sí? Porque nos ha enseñado que las riquezas son malas y que no son lícitas. Pero fíjate lo que dijo el Papa Juan Pablo II, fíjate la vida de Abraham, ¿sí? La Biblia no enseña que ganar riquezas sea algo malo y pecaminoso, sino que el problema está en lo que algunas personas pueden hacer para generarlas y en la actitud que tienen después en sus corazones luego de obtenerlas. El orgullo, el egoísmo, ¿sí? El endurecer el corazón frente a la necesidad de otros que tenés cerca, ¿sí? Entonces esto lo lleva a dejar de tener empatía por el que sufre o el que pasa necesidad. Volviendo a la narrativa de Abraham, y ya para ir terminando en unos breves minutos, eh, encontramos también el primer episodio de guerra que está registrado en la Biblia, aunque vos no lo creas. Sí, hubo muchas guerras más, sobre todo en el reinado de David, pero en la vida de Abraham se registra el primer episodio de guerra cuando cuatro reyes de la zona de Caldea y de Persia se unieron para invadir y saquear 5 ciudades en la llanura del Jordán. Los gobernantes de las ciudades invadidas y sus habitantes, tras 12 años de tributar altos impuestos a estos poderes extranjeros, se rebelaron para sacudirse la opresión y así poder recuperar sus libertades. Pero, ¿qué pasó? Estos reyes entonces dijeron, no, vamos a castigarlos y vamos a conquistarlos ya que no nos quieren pagar más impuestos. Entonces, bueno, el resultado fue que esta gente no pudo acceder más al resultado de su trabajo en sus tierras fértiles, no solo por los impuestos altos, sino también porque los reyes vinieron en contra de ellos. En una de esas ciudades estaba el sobrino de Abraham, Lot, que no solo estaba en Sodoma y Gomorra, ¿no? Parece que este muchacho tenía siempre, se compraba todos los problemas. Y fue hecho prisionero junto con su familia. Sin embargo, vemos en el relato bíblico que tal era la influencia de Abraham que cuando recibió noticias de lo sucedido, persuadió a sus vecinos para realizar una campaña militar movido no solo por justicia, para hacer justicia, sino también por compasión y para rescatar al sobrino. ¿Sí? No la hizo esa guerra por ambiciones territoriales o de recursos, como suelen ser las guerras modernas, que en palabras de Dostoyevsky las organizan los poderosos y las sufren los pueblos, ¿verdad? Bueno, sino que Abraham era un hombre de paz, era un agricultor, era pastor de rebaños y se vio en la necesidad de forjar una alianza para una guerra en un frente externo. ¿Sí? Bueno, el cristianismo es una forma de vida que aboga por la paz, no lo vamos a discutir. Y uno de los principios fundamentales es la no agresión, que, o casualidad, es compatible con el liberalismo. Es un principio pregonado por esta filosofía política y económica. Sin embargo, eso no nos impide entrar en guerra como último recurso para defender la libertad y la justicia. ¿Sí? Es duro decir esto, es duro tener que admitirlo, pero bueno, no,
o sea, aunque Jesús dijo que pongamos la otra mejilla y el apóstol Pablo que venzamos el mal con el bien, de todas maneras, Jesús lo que enseñó es a poner la otra mejilla cuando estemos predicando el Evangelio. ¿Mm? Bueno, por este motivo es que las naciones protestantes suelen tener como estrategia de disuasión para el mantenimiento de la paz la conformación de ejércitos profesionales altamente entrenados y equipados con tecnología armamentística de punta. El éxito de Abraham fue considerable. Rescató a su sobrino, al resto de los cautivos. No se menciona en el texto del relato que haya sufrido alguna baja. Y también indica que se dio una parte del botín de guerra en agradecimiento al rey y sacerdote de Salem, que sería después, el día de mañana, la futura ciudad de Jerusalén, y devolvió el resto, tanto personas como posesiones, al rey de la ciudad en que habitaba su sobrino luego de ser rescatados. O sea, Abraham no se quedó con nada, sino que a cada rey de los que había sido conquistados le devolvió lo suyo. ¿Sí? El resto de la vida de Abraham, queridos seguidores, es abundante en tesoros teológicos, simbolismos relacionados con el texto bíblico, con la historia de la salvación, pero bueno, por motivos de ceñirnos a este filtro de detectar los principios del liberalismo presentes en las escrituras, vamos a dejarlo acá, ¿sí? Vamos a dejar en este punto la narrativa del patriarca de Israel. Así que bueno, te agradezco por haber llegado hasta el final, te pido que te suscribas, que me des like, de esta manera me vas a ayudar a continuar perseverando en la realización de estos videos que espero sean de beneficio y de apertura también intelectual y espiritual para muchos que los vean. Gracias por llegar hasta acá, hasta pronto, nos vemos en el próximo video.